siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. No todo tubo y accesorio verde es Vesbo. Por eso, fíjate bien, como Vesbo, solo Vesbo, fabricados con tecnología alemana, que sin una gota de duda será el mejor aliado para todos tus proyectos. Por eso, no te confundas. Cuando se trate de tuberías y accesorios, pega en blanco. Exige siempre Vesbo, la fuerza de la termofusión. Tuberías y accesorios Vesbo, la fuerza de la termofusión. Más información en fpz.com.es o al 0985 014 984. Dentaláser, líderes en odontología digital. Recupera tu sonrisa. En Dentaláser, con tecnología CAD/CAM, es posible elaborar piezas dentales con sistemas robóticos que garantizan resultados estéticos, precisos, exitosos, en menor tiempo y sin dolor. Dentaláser, 35 años junto a ti. Agenda tu cita al 099-362-0178 o en www.dentaláser.com.es. Nutella le da un toque único a tus desayunos, porque combina con pan caliente y con banano. Nutella combina con pan cacho y con pancakes. Sorprende a tu familia con el sabor único de Nutella. Todos tus desayunos combinan con Nutella. Papá gana kilómetros de beneficios con Jack, porque con la compra de un vehículo nuevo te llevas gratis una Smart TV de 55 pulgadas. Además, participas por viajes a la final de la Copa América y muchos regalos más. ¡Feliz día, papá! Porque tenemos kilómetros y kilómetros de poder. Jack Motors, con el respaldo y garantía del Grupo Roldán. Aplica restricciones. ¿Sabes cómo es la vida sin un Chery Tiggo 7 Pro? ¿Sabes cómo es la vida con un Tiggo 7 Pro? Dale potencia a tus días y súbete al nivel más pro con el motor 1.5 turbo del Tiggo 7 Pro, ahora en modelo 2025. Además, cuenta con caja automática, modo manual y cámara 360 con Apple CarPlay. Págalo desde septiembre. Aprovecha bonos de hasta $2,000 y con crédito directo. No dejes pasar esta oportunidad con el respaldo de Maresa. El Dorado Restaurante Cocina Internacional. Nuestro chef les invita a deleitarse con nuestro exclusivo menú de degustación estacional. Este y todos los viernes, viva una experiencia única gastronómica. Contamos con espacios privados con completa privacidad y confort. El Dorado Restaurante. Estamos ubicados en la Federico Páez y 14200 Iguanhuiltagua. Consulte por disponibilidad y reserva al 3331 486 o al 098 18 53 652. Atendemos previa reserva. Les esperamos. Mija, tengo un dinerito ahorrado. ¿Qué podemos hacer? Pero abuelita, abre una cuenta de ahorro flexible. Lo hacemos fácil y rápido desde el celu. Yo te ayudo. Y ahí puedo ahorrar y verlo crecer todos los días. Claro que puedes. También puedo ganar interés desde el primer $1. Obvio que puedes. Y con una tasa del 5%. Y puedo hacer crecer mis ahorros cada día. Puedes. Con tu cuenta de ahorro flexible, claro que puedes. Ábrela ahora en Pichincha.com, banca móvil o nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al asambleísta Lucio Gutiérrez, expresidente de la República por Sociedad Patriótica. Lo invitamos para conocer las tareas que se viene cumpliendo en la Asamblea Nacional, tanto en materia de legislación tan reclamada, cuanto en la de fiscalización, en donde ha habido, y hay que decir, algunas distorsiones en esta materia, pero al final es un mandato constitucional la fiscalización. ¿Cuáles son los proyectos que están en camino que permita ir llenando
estas necesidades en el país desde la Asamblea Nacional. Coronel Gutiérrez, muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo cordial a todos los amigos que nos están escuchando. En la Asamblea Nacional tenemos algunas tareas, pero definitivamente seguimos en deuda. En la Asamblea Nacional necesitamos más trabajo definitivamente, y una de las tareas más importantes que tenemos y que debemos cumplir en los próximos días es aprobar los proyectos de ley enviados por el presidente de la República en base a lo que aprobó el pueblo ecuatoriano en la última consulta popular. Con eso, Fuerzas Armadas van a tener que cumplir nuevas misiones y el gobierno pues tendrá que asignarle la parte logística, tendrá que asignarle los recursos correspondientes para que Fuerzas Armadas, como siempre lo hacen, cumplan a cabalidad esta misión de devolverle la paz, la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, controlando la delincuencia, enfrentando la delincuencia, neutralizando la delincuencia, eliminando en momentos la delincuencia con esta nueva misión dada por el pueblo ecuatoriano. Así como limpiaron las cárceles, que realmente nos causó asombro, indignación, ver esos niveles de corrupción en la conducción, en el manejo de las cárceles del país. Una corrupción que llegaba a los más altos niveles, porque no podían haber convertido las cárceles en verdaderos arsenales de material bélico. En algunos casos tenían más material bélico, más fusiles, más munición, más balas en las cárceles que en los cuarteles militares. Esto es inconcebible. Ojalá se esté investigando, ojalá se sancione a esos malos directores, a esos directores cómplices, a esos directores que se dejaron comprar por los grupos de delincuencia organizada, porque solamente así, para convertir a las cárceles, repito, en verdaderos arsenales de material bélico. Así como los militares limpiaron las cárceles, el pueblo está optimista, el pueblo confía en que los militares y policías limpien las calles, limpien los parques de delincuencia, para que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan salir tranquilamente y utilizar los parques, recorrer las calles, reunirse, salir a estudiar, ir a la universidad. La gente ir a su trabajo tranquilamente sin que nadie les asalte, sin que nadie les venga a perturbar esa paz y tranquilidad. Ojalá pues esto ocurra y eso tenemos que aprobar en los próximos días. No podemos dejar de cumplir ese mandato del pueblo ecuatoriano. En este tema, Coronel Gutiérrez, reformas para fortalecer el trabajo de Fuerzas Armadas, habrá que poner en el proyecto el financiamiento, los recursos que requiere Fuerzas Armadas para esa tarea. Así es, son nuevas tareas, ¿no? Las Fuerzas Armadas necesitan más personal. Nosotros habíamos mencionado hace algunos meses atrás la posibilidad de realizar una enmienda a la Constitución para que el servicio militar, que hoy es voluntario, vuelva a ser obligatorio como era antes, pero de las mismas Fuerzas Armadas nos mencionaron que no era necesario, que no requerían más personal. Lamentablemente, pues no tuvieron esa visión que ahora se necesita. Fuerzas Armadas necesitan más personal porque no pueden, con los que actualmente tienen, cumplir estas nuevas misiones. Y no solamente necesitan más personal, sino también más logística, más vehículos, más recursos para combustible, más material, chalecos, antibalas, material, por ejemplo, visores nocturnos, material para tener una buena comunicación entre los militares con sus respectivos mandos, en definitiva, para que puedan cumplir adecuadamente la misión. Nosotros siempre hablamos en la parte militar de que a más del mando, a más de la misión, hay que darle los medios para que se pueda cumplir de manera efectiva, eficaz y eficiente esa misión encomendada. Esa es una tarea del Ejecutivo y de los mandos militares, prever, pedir al Ejecutivo ese material, esa logística, y el Ejecutivo tiene que darla. Para eso los ecuatorianos estamos pagando un incremento del IVA del 12 al 15% y otros impuestos adicionales justamente para el tema de seguridad. Ahora, ¿está en carrera contra el tiempo para aprobar por el mandato popular las reformas? Sí, estamos contra el tiempo. El presidente de la Asamblea, entiendo, pues está detrás de ese cumplimiento de la misión encomendada de la ley. No podemos pasarnos de los 60 días, ya faltan pocos, así que esperamos que en la próxima semana ya comiencen a poner en el orden del día el tratamiento y la aprobación de estos proyectos de ley. También hay otros proyectos de ley muy importantes, como la recuperación de bienes robados, como la extradición de delincuentes reclamados por países amigos,
y ahí pues hay que buscar la reciprocidad. Nosotros tenemos que pedir la extradición de delincuentes que se encuentran prófugos en Bélgica, prófugos en México, prófugos en Venezuela, prófugos en los Estados Unidos, por esa actitud de reciprocidad diplomática. No solamente nosotros podemos extraditar, sino también pues pedir la extradición de delincuentes ecuatorianos que se robaron el dinero nuestro y que están en el exterior. Coronel Gutiérrez, ¿qué otros proyectos se va a impulsar, dado que el próximo año terminará este periodo legislativo que se completa en la Asamblea Nacional? Bueno, tenemos, por ejemplo, el proyecto que creemos que cada vez es más importante, que presentamos, que pasó los 2 filtros más importantes que existen en la Asamblea. El primer filtro es el Departamento Técnico Jurídico, que cuando uno presenta un proyecto de ley, ellos pues lo examinan de manera pormenorizada, que no tenga ningún problema en contra de la Constitución, que no se interponga con otras leyes. Es el proyecto que yo presenté de cadena perpetua para políticos ladrones de fondos públicos, porque en mi concepto, respeto a los que no estén de acuerdo, pero los políticos ladrones son los verdaderos causantes de la tragedia nacional. Un político ladrón causa más daño que un narcotraficante. Un político ladrón causa más daño que un sicario, que un delincuente, porque el narcotraficante afecta a aquella persona que quiere consumir drogas, no afecta a todos los ecuatorianos. El sicario mata, produce un inmenso dolor en la familia, pero es un efecto localizado. En cambio, estos políticos que se roban el dinero de los ecuatorianos nos dejan en esta miseria en la que nos encontramos los ecuatorianos. No hay dinero, por ejemplo, para construir nuevas universidades públicas, y cerca de 1 millón de bachilleres no pueden ingresar a la universidad. Se roban el dinero y en este momento no hay medicinas en los hospitales públicos, y la gente se queja, y la gente pobre va a un hospital público y no hay medicinas, no hay dinero para reparar las carreteras del país están destruidas, y doy fe porque vengo recorriendo el país. La troncal amazónica, que la construimos en mi gobierno y que era impecable, hoy está prácticamente destruida por falta de mantenimiento. La carretera, por ejemplo, que va de Riobamba, La Balvanera, Payatanga, Cumandá, destruida. Y esta carretera pues costó varios millones de dólares la reparación en el gobierno de Rafael Correa. Ahí, a más de reconstruir esa carretera, también pues hay que hacer una investigación sobre primero por sobreprecios, y segundo pues por la mala utilización de materiales. Y así en la provincia de Manabí, en la provincia de Loja, en la provincia de La Suay, la vialidad está destruida, y se le pide al gobierno recursos que arregle esas carreteras, y dicen, bueno, que no tienen dinero. Ese dinero se robaron los malos gobernantes, que a propósito también hacer un llamado a los electores. Ya tenemos elecciones el próximo año, hay que involucrarse un poco más en la política. Esa es la recomendación, conocer los antecedentes de los candidatos, hasta los antecedentes penales. Estamos eligiendo a delincuentes con glosa, con grillete, que cuando van a la Asamblea Nacional detienen, como el ejemplo que yo les daba, este proyecto de cadena perpetua para políticos ladrones, hasta que devuelvan la plata robada y luego se sometan a la actual legislación penal. Cadena perpetua también es el proyecto para los jueces y fiscales corruptos, que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes hasta que devuelvan la plata que recibieron, y luego pues se someten a la actual legislación penal, 10 años, 15 años de cárcel. También cadena perpetua para los sicarios, para los violadores, para los que cometen femicidio, y todos estos crímenes, en contra de la integridad de los ecuatorianos. Y todos los presos en este proyecto pues tendrán que pagar por la comida. Ya no debe pagar el pueblo ecuatoriano a los que nos causan daño. No es posible, mientras hay mucha gente pobre que a veces no come 3 veces al día. Estos presos tienen cama y comida caliente. Entonces, si el preso quiere comer, pues tendrá que trabajar para pagar por su alimentación, y también para que se rehabiliten, de tal manera que cuando salgan en libertad no lo hagan para robar, sino para trabajar. Y también le asignamos un código, siguiendo el ejemplo colombiano, tratando de corregir algunos excesos que hubo allá, para que el delincuente no le extorsione al juez,
no sepa qué juez le está juzgando, pero también le asignamos, y esto creo que solamente sucede en mi querido país Ecuador, un código al delincuente, cuando sea un pez gordo, tipo por ejemplo Jorge Glass, para que el juez, tipo juez Curipayo de Santo Domingo, no tenga la mala tentación, no tenga ese deseo de extorsionarle a ese pez gordo, como sucedió con Jorge Glass, que a cambio de $250,000 le dejaron en libertad. Ojalá pues este proyecto, que no persigue llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua, este proyecto tiene la filosofía más bien de que ojalá las cárceles estén vacías, que la gente cambie de actitud, que el político entienda que la política es un servicio, que la política es para servir a un pueblo. El Ecuador no puede continuar como está, tenemos que recuperar al país. Y ojalá podamos hablar algo de nuestra candidata Andrea González, que yo creo que es esta segunda oportunidad que tenemos los ecuatorianos, no la debemos desaprovechar. Ojalá pues el pueblo, repito, se interese más en la actividad política para que no se repita lo que ya dijo Platón hace más de 2000 años. El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Entonces, si la gente de clase media hacia abajo dice, a ver, si yo no trabajo, no como, a mí no me interesa cuál sea el presidente, el alcalde, el prefecto, y a veces los jóvenes también pues no se interesan en la política, están más en las redes sociales, después los más afectados son ellos, porque la gente de clase media luego busca trabajo y no tiene trabajo, y la gente más pobre que antes por lo menos algo comía con el trabajo que tenía, ahora no tiene trabajo y no está comiendo como Dios manda. Y el joven, cuando se gradúa de la universidad y busca trabajo, no hay trabajo, porque nadie quiere invertir en un país violento, nadie quiere invertir en un país corrupto. Las empresas éticas, dentro de su código de conducta, ellos no pueden pagar coimas a los jueces. Dentro de su código de ética, las empresas éticas, que son las empresas más grandes del mundo, las más exitosas, ellos pagan sus impuestos. Entonces también aquí necesitamos una reingeniería, como decía la señora ministra de Trabajo, necesitamos reinstitucionalizar al Ecuador, y comenzando por el gobierno, que tiene que dar ejemplo. Vamos, desde hoy hay un incremento del precio de la gasolina. ¿Va a solucionar el problema de déficit fiscal? No. La respuesta es un no contundente. Mientras el gobierno no entienda que tiene que hacer ellos primero una reingeniería en su concepción. Aquí el Ecuador necesita disciplina en el gasto público, disciplina en el gasto público, calidad del gasto. Aquí se necesita tener leyes y también un código de disciplina para, primero, achicar el tamaño del Estado, que va con la reducción del gasto público. Se necesita disciplina en el endeudamiento externo. No es nomás de hacer créditos y de endeudarse y después los gobiernos que vienen son los que van a comenzar a pagar. Aquí necesitamos leyes de Estado, aquí necesitamos mirar el país no solamente a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Aquí necesitamos un cambio desde la misma Constitución de la República. Tenemos una Constitución que se hizo a favor de los delincuentes. Se hizo una Constitución para convertirle al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Con ese artículo de la ciudadanía universal, aquí al Ecuador ha venido cualquier delincuente, cualquier miembro de un cartel de la droga, cualquier miembro de una banda delincuencial internacional, nadie le pide papeles, nadie le pide el pasado judicial, se han instalado en el Ecuador a sembrar el terror. Al menos desde mi punto de vista, he presentado una enmienda a este artículo 416, numeral 6, que actualmente permite este concepto de la ciudadanía universal, que de lo que conozco la única constitución que permite eso es la ecuatoriana. Todos los países serios y democráticos del mundo cuidan sus fronteras. Aquí con ese artículo el Ecuador se convierte en una tierra de todos y al mismo tiempo en una tierra de nadie. Yo presenté la enmienda que ya está en la Corte Constitucional para que ahí diga: el Estado ecuatoriano garantiza y regula la libre movilidad humana. Garantizamos, apoyamos, reconocemos la migración, pero nos reservamos el derecho de decir a la persona quién es usted, cómo se llama, cuáles son sus antecedentes empresariales, cuáles son sus antecedentes penales, porque no podemos seguir convirtiendo al Ecuador en ese basurero de la delincuencia internacional. También hemos pedido la enmienda
para el artículo 11.2 de la Constitución de la República, que actualmente dice: nadie puede ser discriminado por el color de la piel, por la religión, por la ideología, por la inclinación sexual inclusive. Está bien, pero luego dice por el pasado judicial. ¿Esto qué significa? Que cualquier pedófilo no puede ser discriminado por su pasado judicial y podría estar de profesor en una escuela rural primaria, por ejemplo. Con este artículo, un narcotraficante, un ex sicario, no puede ser discriminado y puede ingresar al Ecuador y a lo mejor podría estar en alguna institución pública. Esto no puede ser. Y cuando discutimos con algunos de la lista 5 en la Asamblea, les decimos: a ver, usted le dejaría en su casa a uno que tiene en su pasado judicial ser pedófilo, y si usted tiene niñas de 8, de 10 años, y usted se va el fin de semana y le deja tranquilamente en su casa a ese pedófilo, por supuesto que no va a dejar, no va a hacer lo que le estoy diciendo. Pues entonces el Ecuador es la casa de todos. No podemos permitir que gente con esos antecedentes penales puedan estar en el Ecuador. Estamos también pidiendo la enmienda que se elimine esa palabra de pasado judicial. También estamos pidiendo la enmienda al artículo 77, que es un artículo que permite la impunidad. Ese artículo dice que la privación de libertad no será la regla general. Nosotros pedimos la enmienda que se aumente una coma, excepto en los delitos de peculado, de femicidio, de sicariato, de asesinato y todos los delitos en contra de la administración pública, en donde la prisión preventiva será obligatoria. Porque ¿qué es lo que pasa? Comienza una indagación previa a un ladrón de fondos públicos, empleado público, o alcalde o prefecto, un habeas corpus y salen y fugan del país. Y luego se van a Bélgica y están allí en Bélgica y dicen que son perseguidos políticos. Y luego se van a México y reciben el asilo del presidente de México y dicen que son perseguidos políticos. Porque les avisan a veces de la misma fiscalía y entonces pues se fugan del país. Con estas enmiendas queremos pues lograr un cambio, pero son retazos que se realizan a la Constitución. Por eso creo que es el momento de hacer una refundación del país, una nueva Constitución, volver a las 3 funciones del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, terminar con esas bromas que se inventaron del Consejo Nacional Electoral, que es el responsable de la narcopolítica en el país. Ahí está el caso Purga. Es decir, yo no es que me inventaba, ahí está el caso Purga, en donde claramente se dice que el ex asambleísta Pablo Muentes, social cristiano, operador político de Jaime Nebot, compraba a los vocales del Consejo Electoral. ¿Para qué? Para hacer fraude electoral. Compraba y colocaba a dedo a los presidentes y secretarios de las mesas receptoras del voto. ¿Para qué? Para hacer fraude electoral. Entonces debemos terminar con esas herejías de la democracia ecuatoriana, terminar por ejemplo con ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que parece que nuevamente están complotados para permitir la prórroga, y aquí se haga una denuncia seria ante el país. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social me da la impresión que está complotado para no sacar el cronograma, para reemplazar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Quieren que se prolonguen, que se prorrogue. Bueno, la señora administración se dijo que tenía que cumplirse esto hasta antes del fin de año, con el dictamen del procurador que dice que tienen que continuar en eso. Así es, pero no deberían hacer eso. Pero ya deberían haber publicado el cronograma para que los aspirantes, los candidatos se presenten, reúnan los requisitos, den los exámenes y no publican absolutamente nada. Estamos preocupados. Le hemos mandado un oficio al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al señor Fantoni. Estamos esperando que se cumpla el plazo para que nos dé una respuesta. Le vamos a enviar otro oficio porque estamos preocupados. La democracia no se fortalece con actitudes como la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no quieren cumplir con la ley. Algunos integrantes, algunos vocales del Consejo Nacional Electoral debían haber sido reemplazados en el año 2020.
Estamos en el año 2024 y se siguen prorrogando. Y con esta actitud irresponsable del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, van a prorrogarse los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral. Vamos a estar atentos en la Asamblea Nacional. De ser posible, pediremos la comparecencia de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que deben cumplir con la ley. Y por eso, este es otro organismo que tiene que irse. Es fundamental tener una nueva constitución, tomar como base la constitución de 1998 y terminar con estas bromas y volver a las 3 funciones del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Claro, eso implica una reforma. Ojalá sí, la clase política pero en consulta. Sí, pero esto tiene que ser en consulta popular, no en asamblea constituyente, porque una asamblea constituyente primero se demora 2 años. Además segundo, van los mismos y después van los mismos y harán una constitución peor que la actual. Necesitamos también en esta mega consulta un nuevo código penal en donde se sancione con cadena perpetua a todos los políticos ladrones de fondos públicos, un nuevo código de la democracia, en donde se prohíba que delincuentes con glosa, con grillete, con antecedentes penales puedan ser candidatos, en donde también se reduzca el número de asambleístas, y ya no entramos en la Asamblea Nacional, 137 en el hemiciclo, estamos pero apretados, no sé en dónde van a colocar 14 escritorios para el próximo año, claro, 151. Y el siguiente, creo que ya superarían los 180, entonces hay que realizar una reducción importante del número de asambleístas. A propósito de lo político, ustedes tienen ya candidata a la presidencia de la República, Andrea González. ¿Cómo van? Le hemos visto recorrer el país. Y por otro, al ser restituidos aquello que se pretendió eliminar del registro a Partido Sociedad Patriótica, ¿les han dado ya el fondo partidario permanente? No nos entregan el fondo partidario permanente. Muchas gracias por esta pregunta. 9 años. Esta es una actitud de persecución vil, de persecución perversa por parte del Consejo Nacional Electoral, que se inició en la época correísta. Correa quería eliminarnos, como sabe el Ecuador, en todas las sabatinas. Correa era Lucio corrupto, Lucio ladrón, Lucio cobarde, vota todo 3 para robar otra vez. Correa me culpó a mí de ser el autor intelectual y luego el actor material del autogolpe que se dio Correa el 30 de septiembre del año 2010. Antes se había inventado el caso llamado Caolay Muñoz, en donde nos acusaba a Gilmar Gutiérrez, a Julio Logroño y a Lucio Gutiérrez de querer comprar 20 asambleístas constituyentes y nos estaban metiendo a la cárcel 25 años. Una cosa terrible, y tal fue la presión que un joven diputado de Chimborazo por Sociedad Patriótica, el abogado Julio Logroño, falleció. Entró en coma, estuvo 12 días en coma, una muerte muy sospechosa, nunca dijeron de qué mismo murió. Y falleció este señor. Entonces, desde el gobierno de Rafael Correa, 2 años, 2016 y 2017, no nos dieron el fondo partidario. Luego continuó la persecución con Lenín Moreno, 4 años, no nos dieron el fondo partidario. 2 años en el gobierno de Lazo, y esperamos pues que en el actual gobierno se acabe esa persecución, porque ya son 9 años. Tenemos todos los papeles a favor. Tenemos la sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha a favor de Sociedad Patriótica. Sociedad Patriótica es la víctima de un robo que hubo al fondo partidario permanente. Tenemos las glosas y el título de crédito emitido por la Contraloría, que es a favor nuestro. Y sobre todo, acabamos de conseguir la resolución que es vinculante de la Procuraduría General del Estado, que dice muy claramente que en los balances de ingresos y egresos, cuando hay una sentencia ejecutoriada en la cual la víctima, en este caso el Partido Sociedad Patriótica, tiene que ser realizado la reparación integral, se debe colocar en este balance como gastos por cobrar esa sentencia ejecutoriada como la que nosotros tenemos y que hemos presentado al Consejo Nacional Electoral, pero hacen caso omiso. Para comenzar, no hay en ninguna parte del mundo en que cuando algún mal funcionario de una organización pública se roba el dinero público, no le entregan
el dinero a la institución. Es decir, le castigan doblemente a la víctima, primero que sufrió un robo y segundo, pues no le entregan los fondos o no le entregan el presupuesto. Esto no sucede en ningún país del mundo, porque dinero público se roban en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, se roban en el Ecuador, se robaron del municipio de Quito, se han robado de los municipios de Riobamba, de la prefectura del Napo, y en ningún momento se le ocurrió al ministro de Economía decir, mientras no me recuperen el dinero, mientras no justifiquen el dinero robado, no les doy el presupuesto del siguiente año. En el mismo CNE, la señora Diana Tamaín realizó las elecciones en el exterior, el voto telemático fallido. Se gastaron cerca de $1 millón. Y si el Ministerio de Economía le hubiera dicho a la señora Tamaín, mientras no me justifique el dinero robado, mientras no recupere el dinero robado, no le doy los recursos para que realice la segunda vuelta electoral. Hasta el momento no tendríamos presidente de la República. Por eso es que esta es una vil persecución, que en el mismo CNE la gente dice que el que maneja el CNE es por una parte Jaime Nebot, y aquí hay que decir con nombre de las cosas, y por otro lado el señor Rafael Correa, que la presidenta del CNE se comunicaría prácticamente todas las semanas con el señor Rafael Correa, recibiría órdenes, y esas órdenes son: no le des el fondo partidario al Partido Sociedad Patriótica. ¿Para qué? Para que nos eliminen. Se han eliminado varios partidos políticos, pero gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano y al trabajo de nuestra dirigencia, al Partido Sociedad Patriótica no le han podido eliminar. Somos uno de los 7 organizaciones políticas entre partidos y movimientos a nivel nacional que cumplimos todos los requisitos, que no tenemos ni media tarjeta amarilla, mientras que hay organizaciones políticas, y esto en algún momento tendrá que responder el Consejo Nacional Electoral, ojalá tome nota. Hay algunas organizaciones políticas ecuatorianos, atentos señores de la Fiscalía, atentos señores del Tribunal Contencioso Electoral, que tienen 2 tarjetas amarillas y sin embargo siguen participando en elecciones. Entonces, ¿para qué es la ley? Si es que hacen la ley, cumplan pues, y cumplan los señores del Consejo Nacional Electoral y no persigan a partidos honrados, honestos, como Sociedad Patriótica, que es la reserva ética y moral de la política ecuatoriana, y por eso nos quieren desaparecer. Nos quieren desaparecer. Ya superaron al menos de esa fase. Tenemos todos los documentos. En los próximos días presentaremos nuevamente estos documentos con la decisión que es vinculante de la Procuraduría General del Estado, y ojalá pues se acabe esta persecución, porque cada día que no nos entregan el fondo partidario, cada hora, cada minuto, nos están atacando los del CNE, porque no podemos tener sedes provinciales para realizar la formación y capacitación política a nuestros militantes y a nuestros simpatizantes. No podemos crecer como si lo hacen las otras organizaciones políticas, y nos obligan a competir en desigualdad de condiciones. Y les hemos dicho a los del CNE, o se entrega a todos el fondo partidario, a todas las organizaciones, que somos 7, que tenemos derecho, o no se entrega a nadie. Y sería mejor que no se entregue a nadie, que también en esta nueva constitución se diga: ninguna organización política debe recibir fondos públicos como era antes. Claro, esto está en la nueva constitución. Esa fue la estructura de la nueva constitución. En la nueva constitución. Bien, seguiremos hablando de estos temas. Muchas gracias al asambleísta Coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, líder de Sociedad Patriótica. Muy amable su presencia aquí en la revista. Muchísimas gracias, siempre a la orden. 8:38 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el dirigente empresarial de Esmeraldas, Patricio Begdash, y la situación del turismo. Ya viene el verano, ese estado desastroso de las vías hacia Esmeraldas, y también qué dicen las autoridades, reclaman o no sobre esto. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida